Más allá de la cuarta dimensión. A reanudar nuestra eterna conversación. Desde hace un tiempo venimos investigando las leyes esotéricas de la vida, tratando de comprender el destino del hombre. Desde su iniciación y a partir del tercer reino, el reino animal, hasta la esperanza más plena de liberación del hombre en el quinto reino de la naturaleza, aquel que místicamente se denomina el reino de los cielos. En nuestra conversación del mes anterior tratamos de descubrir el destino del hombre analizando aquel término descriptivo en esoterismo llamado karma, tratando también de descubrir el significado del destino en lo que corresponde al ser humano aquí y ahora, y no siguiendo la historia del pasado con sus tradiciones, ni tampoco las ilusiones del presente que nacen cuando la persona está constantemente pisando hacia el futuro, pero sin tener una imagen clara de lo que ocurre en el presente. Descubrimos así que a medida que la investigación esotérica va penetrando en el mundo de los significados, se va haciendo científica. Es decir, ya no podemos hablar del karma, de la reencarnación, de lo que ocurre después de la muerte, del Devacán, del misterio de los rayos, o de la propia vida de Dios que crea el universo, en los términos místicos del pasado. Siendo esta era singularmente técnica, debemos enfrentar técnicamente sus significados, tratando de profundizar y tratando de controlar cada uno de los aspectos místicos según su contraparte científica. Así nos introducimos en la vida misteriosa del pasado, hurgando la historia y tratando de descubrir cuál era el significado exacto de la historia. Aquellas energías que están creando dentro de la humanidad este afán supremo de liberación. Y así, progresando, estuvimos estudiando la bella leyenda oriental de Krishna y Arjuna. El primero como símbolo del poder creador, lo innominable, lo indescriptible, lo eterno, y a Arjuna como aquel aspecto de Krishna que encarna típicamente
tratando de revelar el secreto de la creación. Y para que esta bella leyenda oriental tuviese un carácter científico, nos apuntábamos ya como algo certero, como algo lícito y algo realmente comprobable, según el sentido del principio de gravedad. Este principio que hasta aquí creíamos limitado únicamente al aspecto físico de la vida, pero es una ley universal que la gravedad crea las situaciones kármicas o el destino, ya sea el destino de un Dios manifestado a través del universo, ya sea el destino de un ser humano a través de su cuerpo tipo de expresión, la mente, la sensibilidad y el cuerpo físico, ya sea la envoltura de un átomo. En el centro del misterio de la creación siempre encontraremos la dualidad Krishna y Arjuna, el espíritu y la materia, y como un enlace perfecto de ambos elementos, el alma universal que todo lo vivifica y que a todo les presta conciencia. Dijimos también que el hombre ha perdido la fe en los valores absolutos. Ha perdido, por así decirlo, el aliento de síntesis. Se ha hecho muy intelectual, fruto de este desapego de los valores mortales. Es la materialidad del momento que estamos viviendo. Pero el destino que estamos viviendo como humanidad y como individuo dentro de esa sociedad moderna también puede ser conceptuado en términos de gravedad. El intelecto es un peso de la mente y la fe sin razonamiento es un peso dentro del corazón. Y así lo ha comprendido la religión organizada dentro de todos sus matices descriptivos, y así lo ha reconocido también la propia ciencia, que ya está hurgando en las zonas de misterio que corresponden a la cuarta dimensión. La era pasada se distinguió precisamente por el hábito dogmático de las cosas. Se trató de aprender la divinidad solamente a través del dogma, en lo que al aspecto religioso corresponde, y no fue menos dogmático el aliento científico del pasado. Ambos aspectos de la vida organizada de nuestra humanidad es la comprensión del aspecto religioso en lo que tiene el científico y la comprensión de lo científico en lo que tiene lo religioso. Lo interesante es que el individuo surja o resurja como ave fénix de sus propias cenizas dogmáticas y se apreste a librar la batalla del tiempo, enfrentando por primera vez en su vida aquello que denominamos inseguridad. Solamente en la inseguridad se halla la liberación del hombre y por lo tanto la liberación de su destino. Pero en un mundo moderno lleno de comodidades y en donde aparentemente la ciencia tenga la última palabra, debemos arrostrar la indiferencia o quizá arrostrar la falta de investigación de muchos seres humanos que están hablando de una nueva era, pero sin haber perdido todavía los estigmas que pertenecen al pasado. Estamos viviendo, creo yo, un momento solemne
dentro de nuestra vida psicológica. Y se nos presenta, yo creo que ustedes se dan cuenta, una gran alternativa en nuestras vidas que nos obligará a realizar un gran esfuerzo de selección para elegir aquello que corresponde exactamente a nuestra propia era. A esta era que ha sido descrita como la era del tecnicismo y la era de la búsqueda de la propia realidad. Es decir, que cuanto aquí, siempre hablando en términos de carne y de destino, fue considerada una meta, por ejemplo, buscar la resolución de los problemas sociales, siempre a través de motivos de fe, ha sido un fracaso, y ustedes se darán cuenta de ello cuando examinen el estado de las religiones en la actualidad. Y ahora no hay más remedio que la religión se haga científica y aprenda aquello que rehubió constantemente y que constituyó, desgraciadamente, una de las más duras etapas en la vida de la humanidad, aquella etapa de oscurantismo religioso que obligó a Galileo a decir que la tierra no se movía en las prisiones de la Santa Inquisición. Lo mismo ha ocurrido en el terreno religioso por parte de los científicos, negando a priori todo cuanto no puede ser comprobado todavía por la ciencia, porque todavía no existen aparatos científicos de la alta precisión necesaria para poder dar fe y testimonio de la cuarta, de la quinta, de la sexta dimensión del espacio. Entonces el pecado ya no es de la ciencia ni de la propia religión, sino del propio espíritu del hombre, que no ha sabido comprender exactamente cuál era su misión en la vida y cuál era el aliento de la propia fraternidad. Esto como un simple preámbulo, porque lo que me interesa mayormente en nuestra conversación de hoy es preguntarles a ustedes y preguntarme a mí mismo si es que puede existir una liberación del destino humano aquí en la Tierra. La pregunta de si podemos liberarnos y no esperar un cielo de promesas, vengan de donde vengan, y nos ha mantenido dentro de un desconocimiento total de la línea que marca la ejecutoria de la evolución. Y ahora surge también visto el fracaso en parte de la religión y en parte de la ciencia, totalmente siempre es el espíritu del hombre que fracasa, a la ciencia de la astrología, que según se nos dice es la que debe revelar el destino de todos los seres. Pero ¿qué ocurre con la ciencia astrológica? Es realmente una ciencia exacta que dice exactamente cuál es el destino del ser humano cualquiera aquí en la Tierra, vista la relación que existe entre el momento de su nacimiento en el mundo físico y aquellas poderosas fuerzas ambientales que operaban sobre su minúsculo punto psicológico. Habrá que adaptarse también a los nuevos tiempos. La parapsicología trata de lograr el secreto de la cuarta dimensión y trata de explicar ciertos hechos misteriosos que ocurren aquí y ahora y que la ciencia todavía no ha logrado descubrir. Dense cuenta, antes de introducirnos algo más profundamente en la ciencia de la astrología, que hay un misterio que descubrir por la ciencia y otro misterio que tiene que descubrir la religión,
y es que hay un espacio vacío entre los cuerpos moleculares, de los cuales la ciencia no hace mención, porque es precisamente el equilibrio que nace entre dos fuerzas que están en movimiento aparentemente discorde o fuera del campo gravitatorio de las sustancias. Es aquella rara cualidad que tiene la materia, que tiene el espíritu, de vivir independientemente de las circunstancias dentro de las cuales se ha sumergido. El espacio vacío, o este punto, este centro de equilibrio que descubre la ciencia, este espacio intermedio, debe dar como consecuencia el descubrimiento de las causas de la electricidad. Hasta aquí la ciencia solamente está traficando, por así decirlo, con unos ciertos efectos, y no podemos quejarnos de lo que la ciencia ha descubierto a través de la electrónica. Singularmente la ciencia descubrió a través de medios técnicos aquello que constituye dentro del campo espiritual lo que llamamos poderes psíquicos de negocio. Dense cuenta que la radio es la actual audiencia que posee el ser humano, la contraparte física de la actual audiencia. La televisión es la demostración de la clarividencia tal como existe en el mundo espiritual del hombre, siendo la telegrafía sin hilos el campo que está en relación con la telepatía. Por lo tanto, la ciencia ha investigado mucho en el terreno de la electrónica, pero todavía no ha descubierto la causa que produce todo un fenómeno. Descubrir la electricidad o la causa de la electricidad es descubrir el misterio de la vida organizada en la sustancia. Es comenzar a descubrir aquella zona vacía entre dos hemisferios en oposición aparente, o entre dos campos aparentemente separativos, como puede ser un polo positivo y un polo negativo. Pero ¿acaso no es la luz el resultado del contacto de dos polos distintos, que no son diferentes y antagónicos, sino complementarios? Y ahí, entonces, lo que la nueva era puede reservarle al espíritu científico de nuestros días. Pero en el campo de la religión, y singularmente yo diría en el campo de la psicología moderna, existe también un campo neutro entre las fuerzas de la evolución psicológica del hombre, que constituyen un centro de equilibrio, un centro de paz. Y es precisamente este centro de paz, su descubrimiento y su expresión en el tiempo, lo que creará en el ser humano la liberación de su destino. El karma es algo que no pertenece al ser humano, es algo que posee peso, es la parte que Krishna voluntariamente desprende de sí para crear, sea un universo, sea el cuerpo físico de un hombre o una raza humana. Es algo que por su propia densidad está atrayendo a su campo de confluencia ciertas energías que un día analizaremos más extensamente, que producen todo cuanto hemos realzado. Entramos así en el campo de los grandes constructores del cosmos, aquellos poderes inteligentes capaces de crear la sustancia partiendo del éter, capaces, por tanto, de dar vida a la cuna partiendo del principio creador de Krishna. Y esto, naturalmente, corresponde no ya a los altos estudios esotéricos, sino que corresponde principalmente a la ciencia de nuestros días, siempre y cuando mantenga un espíritu de investigación renovado constantemente y sepa ser consecuente de que siempre hay un área
dentro de la naturaleza que será siempre un veto para el hombre, un secreto que solamente los elegidos podrán adquirir, o un misterio que ellos tienen la necesidad o el deber de revelar. Y así nos introducimos en el campo de la iniciación. O, si ustedes lo prefieren, de la revelación de las características del hombre que realmente busca llegar a este centro de equilibrio que sabe y adivina en el interior de su ser. ¿Qué podemos construir entonces partiendo de este punto? Desde este punto psicológico que llamamos Arjuna, o llamamos nuestra pequeña personalidad humana, en relación con la revelación del misterio de la paz que existe dentro del corazón, o en relación con aquello misterioso que existe en toda cosa nacida y que aparentemente es la causa de la vida, la causa de la progresión de la naturaleza del hombre, buscando una meta o un destino que desconoce pero que adivina y persigue. Así, yo estoy seguro de que ustedes que están aquí y están participando juntos de una misma búsqueda y de un mismo ideal, están introduciéndose sin darse cuenta dentro de estas zonas de misterio que, una vez descubiertas, nos dan la clave de la vida espiritual, de la misma manera que el científico, al descubrir las causas de la electricidad, sabrá cuál es el destino de cada una de las moléculas que constituyen el cuerpo físico de un ser manifestado. Entonces, ya no vamos a discutir la existencia de los espacios intermoleculares o interespaciales cuando se refiere a los grandes astros del firmamento, pero partiendo siempre de que somos un ser progresivo y que forzosamente debe estar progresando constantemente hacia ciertos niveles que ahora están más allá por encima de nuestro entendimiento. Lo ideal es seguir el aliento de la búsqueda sin tratar de buscar ninguna perspectiva y sin crear ningún punto de llegada. Habida cuenta que toda meta constituye, si bien una progresión, también un punto de retroceso, un punto de quedar perdidos sin movimiento en la inmensidad de nuestro espacio espiritual. Si ustedes están aquí ahora y se dan cuenta de que algo sucede dentro de su ser, si se sienten en paz y en recogimiento místico, si la idea de su yo ha prácticamente desaparecido de su conciencia, es la prueba evidente de que ustedes se han situado dentro de este sagrado retiro de paz que es el propio ser, allí donde vive Krishna. Y por lo tanto, todo cuanto existe a partir de ahí es tratar de mantener a Krishna a fin de que el destino, el karma, se vaya disolviendo por la fuerza misteriosa del propio Krishna, el cual, habiendo llenado el universo con un pequeño fragmento de sí mismo, persiste en la inmensidad. ¿Se dan cuenta de que nuestro destino es tan poca cosa en relación con la inmensidad del espacio, la inmensidad del tiempo? ¿Para qué le asignamos tanta importancia a este pequeño ser que somos? El karma, el destino, lo que marcan las estrellas, es algo simplemente anecdótico, algo que ocurre en el tiempo y que por lo tanto está sujeto a la ley cronológica del tiempo. Pero aquello que ocurre en la eternidad
todavía no ha podido ser registrado, ni seguramente no podrá serlo hasta pasadas muchas décadas. Lo interesante en todo caso es darse cuenta, ya refiriéndonos concretamente a la astrología a la que me he referido, que al igual que en los templos del dios Apolo había en el frontispicio a la entrada, en el dintel, aquella sagrada máxima de hombre, conócete a ti mismo, asimismo, en las escuelas misteriosas o misterios del pasado iniciático, en lo que se refiere a la astrología, había esta máxima sagrada: las estrellas inclinan pero no obligan. ¿Se dan cuenta? La influencia de las estrellas pertenece a Arjuna, y en tanto que aquella fuerza que puede desviar el curso de las estrellas pertenece a Krishna, y es Krishna la meta del ser humano. Una posición planetaria tal como está la mente y el corazón del hombre actualmente se cumple fatalmente porque las estrellas tienen más rigor que la propia voluntad del hombre. Pero ¿qué ocurrirá cuando el hombre penetre en las zonas de sí mismo donde no existe gravedad y por lo tanto no existe materia afín para materialización o para surcar la vida del espacio en forma, digamos, sustancial? La substanciación siempre es karma, es destino. La ascensión, dense cuenta el término místico, es siempre el síntoma de liberación. Estamos, yo creo, viviendo una hora solemne, unas oportunidades magníficas creadas actualmente no solo por la situación planetaria que nos va introduciendo lentamente, aunque sin introducción, por esta zona del espacio marcada, galvanizada, energetizada por la constelación de Acuario y muy particularmente por su regente Urano, que nos obliga a ciertas reorientaciones a las que no todo el mundo se sujeta. Ahí está todo el poder gravitatorio. ¿Sabrá el hombre comprender el mensaje de las estrellas y al propio tiempo sentirse libre de la influencia de las estrellas? Esta es la cuestión, el to be or not to be de Hamlet. En todo caso, se trata de una reorientación de actitudes que no se refiere a los altos ideales que cada cual podemos sustentar, sino a la vida cotidiana con todos sus problemas y sus dificultades. Porque todos hemos construido una estructura artificiosa con los retazos de un pasado inconsumado en nuestro corazón y unas grandes ilusiones hacia el futuro. Ya estamos situados aquí en el centro de una cuestión entre un pasado inconsumado, un presente incomprendido y un futuro irrevelado debido a la incomprensión del presente. Entonces es lógico que se afirme el destino en nosotros y que actúe el karma con todo su rigor y toda su intensidad. En todo caso, dense cuenta de algo realmente importante y que siempre tengo a bien repetir, y es que ustedes se encuentran aquí ahora por algo que pertenece a un destino superior o a algo
que una vez comprendido intensamente puede ser el origen de la liberación del destino humano que cada cual debe soportar y que cada cual debe cumplir. En todo caso, dense cuenta de algo fundamental. Ustedes están recogidos en silencio, están siguiendo atentamente algo que no puede ser probado y sin embargo persisten como Krishna persiste siempre. Darse cuenta al mismo tiempo de que todo cuanto ocurre siempre es dentro del caleidoscopio de sombras en movimiento, pero que ustedes al propio tiempo se dan cuenta que no participan en el movimiento de las sombras. Ahí está el principio de la liberación del karma. Dicho tal como Krishnamurti dice, podemos observar algo aparte de nosotros mismos. Podemos hacer como Krishna, que contempla su universo como algo aparte de sí mismo. O podemos hacer como recomienda Cristo, vivir en el mundo sin ser del mundo. En todo caso, siempre es la bella leyenda oriental de Krishna y Arjuna la que mueve todo el engranaje del sistema cósmico relacionado con el ser humano. Y ahora llega el momento de la gran decisión, de preguntarse: ¿seré capaz de contemplarme a mí mismo como algo aparte de mí mismo? Pero dense cuenta que este sí mismo, este mí mismo es Krishna. Y se contempla, se retrata en el espejo de su obra. Si pudiésemos hacer como él, de contemplar la imagen en el espejo, darse cuenta de que es una ilusión, ya estaríamos en el principio, en la rectitud inconmensurable que, una vez reconocida en mente y corazón, debe depararnos la liberación. En todo caso, siempre es el principio físico o el principio psicológico de gravedad el que ha sido vencido. Nos apartamos de la gravedad y, como tenemos menos peso, por así decirlo, estamos aquí y no estamos en otra parte. Esa es la prueba más grande que ustedes pueden darse a sí mismos de que realmente una parte considerable de Krishna está orientando a Arjuna, o que una gran parte de Arjuna está penetrando raudamente en el corazón de Krishna. En todo caso, dense cuenta de que estamos cumpliendo una realidad para la cual hemos nacido hace mucho tiempo. Y no hay que prolongar más la agonía del yo, ligándolo siempre al contexto de la sustancia que nos envuelve. Saber separarnos la voluntad de cuanto nos rodea, sin que pierda un ápice de nuestra voluntad creadora de acción, y sin que se pierda totalmente Arjuna, porque se pierde en el corazón de Krishna, sino que se realiza un milagro presente en todo el gran iniciado, de que no es la pequeña gota de Arjuna que se sumerge en el corazón de Krishna, sino que es la totalidad del océano de Krishna que se introduce en la gota de Arjuna, creando así el misterio de la iniciación, que es también un misterio universal, aliado completamente al misterio de la ascensión, al cual místicamente estamos habituados a pensar y a escuchar. ¿Y qué quieren que les diga más? Solamente, como digo siempre, las palabras solamente son una preparación para el misterio de la realidad que existe dentro del corazón
y que por lo tanto lo que interesa es la acción. Una acción serena e inteligente basada en las grandes leyes de cordialidad cósmica, que son las que actúan precisamente en el interior de los espacios intermedios, dentro de nuestra realidad una, en donde vive Krishna, o la intensidad de su gloria. Ya tengo ya para decir, pero a ver si vas a ver. ¿Puedo hacer la pregunta? Sí. Bueno, pues yo precisamente esto iba meditando esta mañana de que el hombre verdaderamente se ha creído que era un Dios, pero no ha sabido lo que era Dios. Porque si hubiera sabido el hombre lo que era Dios, entonces seguramente que no estaríamos como estamos, porque el hombre siempre mira de perfeccionar al mundo a través de vosotros, que lo perfeccionen, pero no hemos sabido nunca perfeccionarnos a nosotros. Al no hacer eso, no hemos podido nosotros evolucionar más, entonces las mentes se han quedado a un nivel de ciencia y religión que no ha podido traspasar otro valor, otra dimensión, porque su mente ha quedado a un nivel. Si el hombre hubiera sabido en sí lo que es Dios, o si supiéramos verdaderamente lo que es Dios, entonces podría, a mi entender, haber hecho una otra dimensión en su mente, hacer contacto con otras, con la mente universal, y entonces sí que podría la ciencia y la religión hacer la nueva era. Como igualmente en la astrología, a mi entender, siempre que se tenga este nivel de conciencia, nunca podrá traspasar más arriba y no podrá hacer contacto, porque para mí Krishna manifiesta la estrella, cómo la debemos de cortar para pulirla, nuestro diamante, y entonces solamente es esta la realidad de la ley, de lo que decimos, porque todo lo demás es o sea que solamente he querido hacer mi mención aquí de que nuestra liberación para mí depende solamente de que el hombre conozca en sí lo que es Dios, y lo demás vendrá por sí solo. ¿Te parece? Sí, sí. Parece que han hecho un poco de interés que lo he meditado esta mañana, pero porque me ha venido muy bien ahora decirlo. Hay que darse cuenta de que lo peor que puede hacerse en la vida es trazarse un programa. Desdichadamente, tanto la ciencia como la filosofía, como la religión, han trazado un programa y están viviendo por el programa establecido. Es como si dijésemos que han construido una estructura y están dentro de la estructura. Entonces el campo de Krishna, que es exterior viendo el interior, ha quedado en un impasse o ha sido establecido en la frontera. Entonces es lo que ocurre con el movimiento social moderno, con sus grandes grupos políticos, religiosos, científicos, económicos, etc. Son estructuras con un programa, y naturalmente en el tiempo el programa va muy bien porque se extiende en forma horizontal, pero cuando hablamos de Krishna, la vida espiritual, el proceso es vertical. Cuando el proceso vertical va en forma paralela o en forma, digamos, más bien siguiendo el aliento de lo que se ensancha en el mundo horizontal, se crea la figura mística de la cruz. Pero dense cuenta que la figura mística de la cruz, tal como solemos representarla, por lo que nos han dicho, por lo que hemos estudiado, por la tradición, es siempre la imagen de la agonía del hombre. ¿Qué pasará? Ya entrando en los cauces de la nueva era.
cuando el hombre se sitúe no a un lado de la cruz, el vertical que lleva a Dios, o el horizontal que es el servicio humano, que esté situado en el centro de la cruz, se convertirá en la rosa mística de los Rosacruces. Así lo manifestaron constantemente aquellos sabios iniciados desde el momento mismo en que fue instaurada la orden, diciendo: la cruz es siempre el símbolo del destino, pero la rosa, que está en el centro, está más allá del destino, porque está unificando todo lo que es de Dios y lo que es de los hombres. Hay un centro de equilibrio que es precisamente el centro de equilibrio al cual nos hemos referido antes. Es precisamente la imagen pictórica, yo diría mejor mística, de los grandes iniciados mayas, los caldeos, los egipcios, con su conocimiento tan profundo de la astrología, que supieron distinguir no solamente la posición de los astros, sus figuras geométricas en el espacio, sino que os hablaron de aquellos centros de luz en el espacio no ocupado por cuerpos celestes, y que por tanto introducían a los iniciados de la astrología en la astrología esotérica, la astrología de Krishna, y no la astrología de Arjuna. La astrología de Arjuna es el brazo horizontal de la cruz. La simbología de Krishna está en el brazo vertical. Pero ¿quién reconciliará lo espiritual y lo material? Solamente el Dios absoluto, que está por encima de Krishna y Arjuna, que ve el principio y el fin, y que viendo el fin desde el principio no tiene necesidad de programas. Y en cambio, la ciencia actual, la filosofía, la religión vive de programas, y un programa hasta donde mi mente es capaz de concebirlo es siempre cuando se trata de un mejoramiento social de la humanidad, algo concreto, un planning industrial, por ejemplo, un planning a largo plazo, dentro del sentido místicamente, digamos, industrial, porque hay un misticismo en la industria. Habida cuenta del misterio de los rayos que agitan a los hombres, entonces estamos viviendo actualmente en zonas de misterio, y estas zonas de misterio están revelando las posibilidades latentes en el corazón del hombre. Y los poderes psíquicos, al cual se les asigna tanta importancia, solamente son pequeños despojos o pequeñas migajas desprendidas del espíritu del hombre. Está más allá por encima de las estrellas, está más allá por encima de los poderes psíquicos, está viendo la panorámica de la vida desde un punto y donde el pasado, el presente y el futuro están unidos. Y si ustedes quieren darse cuenta del misterio del equilibrio y aquello que libera al ser humano de la incertidumbre de su destino, o que los libere de su cruz, solamente tiene que estar atento al presente, a este eterno ahora que estamos viviendo. Ahí está la gracia. Si sienten paz en su corazón, es porque están muy atentos. Si no hay una atención formidable de lo que está ocurriendo, no puede haber paz, porque habrá el aspecto humano en conflicto con algo que está en movimiento. El conflicto paraliza, pero la vida está siguiendo constantemente. Entonces, en el devenir del proceso de atención, la atención que ustedes depositan a mis palabras en estos momentos es símbolo del eterno ahora. Sin darse cuenta, se están introduciendo
en el misterio del corazón. Están revelando un secreto y descubriendo un misterio. Siempre en paz existe una tensión que hace que circunstancialmente ustedes olviden su pequeño yo con sus pequeños problemas y vivan sin darse cuenta, pero lo siente su corazón dentro de la inmensidad de la paz a la cual todos podemos acceder. Entonces estas ansias de libertad que hay en la humanidad es que empiezan a tener contacto con el mensaje y el valor de las estrellas. Y entonces cuando nosotros estamos aquí con esta paz nos liberamos del caos. Bueno, las estrellas tienen su valor, aunque solo fuese en un aspecto meramente físico, la gravedad de cualquier cuerpo celeste está actuando, está gravitando sobre zonas de gravedad que puede ser nuestro planeta o nuestra pequeña vida humana. Pero lo interesante es saber reaccionar, porque solemos decir tengo mal aspecto de tal astro y tengo un buen aspecto de tal cuerpo celeste, sin darse cuenta de que para Krishna no existe ni el bien ni el mal, y que por lo tanto no existe un buen aspecto ni malos aspectos. Existe simplemente un momento en el tiempo que hay que tratar de vivir con toda la plenitud del ser, porque solamente cuando hay esa plenitud de ser en un momento es cuando hay liberación. Naturalmente desde entonces, ¿qué podemos decir? Solo existe un momento en el tiempo que realmente tiene su importancia, es ahora. Si es que ahora tiene importancia, hay que asignársela. Y la asignación de la importancia que asignamos a este momento puede ser el punto de partida para la liberación de nuestro destino de sufrimiento aquí en la tierra. Y eso compete no solo al individuo, como aspecto individual, sino que abarca todos los sectores de la sociedad humana. Y cuando dentro del corazón se siente la compasión por un estado de conciencia ajeno, es que sutilmente nos hemos introducido en uno de estos resquicios de paz que posee nuestro corazón. Cuando hay compasión, la mente deja de actuar. Cuando hay paz, ¿dónde estamos? Cuando hay equilibrio de valores fundamentales, no hay problema. El problema humano surge cuando hay un desequilibrio individual. Y cuando existe un desequilibrio social, viene la guerra. La guerra siempre es la lucha entre sectores distintos, aunque en el fondo persiguen idéntica realidad. Las fronteras que separan las naciones, ¿qué son en su esencia? Sino aspectos distintos de la misma realidad. ¿O acaso el agua? Los mares, que aparentemente separan los continentes de la tierra, han separado las moles pétreas que constituyen su osamenta. Todo es realmente un efecto de perspectivas. Y como que el ser humano vive de perspectivas, está luchando contra los demás. Se lucha simplemente por una pequeña perspectiva. Y como cada cual tiene su perspectiva, está luchando constantemente. Solamente cuando el individuo no cree ningún programa, ni cree ninguna perspectiva, hay la posibilidad absoluta de acción social, dentro de la cual la palabra fraternidad no sea simplemente una palabra, sea una acción.
Yo creo que estamos introduciéndonos progresivamente dentro de la línea de una acción social que debe arrancar de un centro de equilibrio, y este centro de equilibrio es siempre el reconocimiento de que este ahora que estamos viviendo y que vivimos constantemente es el aspecto principal de la vida. Es como si nos hubiésemos situado en el centro de la cruz y nos hubiésemos convertido en unas rosas. Antes usted ha dicho que el absoluto ve el origen y el fin, o sea, sabe el principio y el fin, en el presente. Pero este fin es el fin del no fin, o sea, es un fin simbólico, o sea, es un eterno presente, es la eternidad del presente. Podríamos decir que Krishna ve desde el final el principio de Arjuna, ve su progresión en el tiempo. Pero como Krishna no solamente es el símbolo del ser humano, sino que es también el símbolo del propio Dios creador, podríamos decir que el Dios creador ve desde el fin al principio, o del principio al fin de un universo. Pero existe ya, no es un programa, está todo hecho. Es muy difícil de precisar algo absolutamente místico con términos intelectuales. Pero dense cuenta de que la vida del ser humano, la vida del universo, la vida de una galaxia están programadas en el tiempo por un factor que está más allá del tiempo y que por lo tanto manipula el tiempo por medio de su voluntad. Sabe lo que va a pasar. ¿Y qué pasa cuando el que está viviendo en el tiempo Arjuna se pone en contacto con aquel ser que lo sabe todo acerca de sí mismo? Automáticamente se libera de su destino. Y ustedes preguntarán, pero liberarse del destino es dejarte al destino a merced de los demás. Yo digo que es contemplar el agua del río desde un puente. Miramos que pasa el agua, pero no pasamos con el agua. Y sin embargo la vemos, estamos tocando aquella realidad. Si vemos nuestro destino aparte de nosotros mismos, aquello sucederá en el tiempo, pero no afectará a mi conciencia. Ahí está la parte práctica de la leyenda de Krishna y Arjuna. ¿Puedo ver yo mi progresión en el tiempo? Si me separo un poco del tiempo, sí. Si estoy dentro del tiempo, no. Si estoy navegando solamente por el aspecto horizontal del karma, no podré saber cuál es mi destino. Pero si, aún viviendo en el karma o en el destino, soy capaz de remontarme, sin dejar aquel destino, lo puedo precisar, pero me siento aparte. Vivo en mi karma, presencial del karma. Vivo en el destino, presencial del destino. ¿Y qué ocurre entonces? Que la liberación en conciencia del destino que está cumpliendo en el tiempo, por no crear programa en el tiempo, ayuda a que los demás tampoco creen programas. Si tengo paz en el corazón, la consecuencia misteriosa del karma es que propago paz a mi alrededor. Si Arjuna es capaz de introducir en su vida el aspecto esencial de paz de Krishna, no tiene por qué separarse de su destino, sino que su destino será un bien para todos, como testiguaron siempre los grandes artífices del pasado de la civilización: Krishna, Buda, Lao Tse, Confucio, Cristo, todos los grandes seres que logran vivir en su destino planetario la vida de Krishna. Bien, se acaba aquí la idea equivocada que tienen muchas personas, que creen que librarse su destino es dejarlo todo, porque yo ya no preciso de mi destino.
sin darse cuenta que mi destino forma parte del destino de la humanidad. ¿Qué pasa entonces con este misterio? Pues simplemente que la parte de Krishna que haya sabido introducirte en mi vida como Arjuna será un patrimonio y una bendición para los demás. Simplemente esto. De ahí nace la teoría del servicio y de los grandes servidores de la humanidad, que reencarnan cíclicamente, porque el amor de Krishna siempre es superior a la pequeña vida egoísta de Arjuna. Y por lo tanto, hay un complemento entre las estrellas que rigen un destino y la capacidad evolutiva de la conciencia que reorienta voluntariamente este destino, llevando siempre hacia la liberación, no solo de su conciencia como entidad individual, sino la liberación de todo cuanto está dentro de su campo, de su órbita planetaria como karma, como destino. Y ahí hay una gran y profunda expresión de lo que significa el deber social o el dharma planetario. Y la pregunta eterna: ¿qué voy a hacer cuando me haya liberado? ¿Qué hará Krishna cuando se haya liberado? Vivificar constantemente a Arjuna, porque Krishna se está liberando mediante el crisol del absoluto, y Krishna se está liberando en el tiempo. Pero en esencia, ¿cuántos estamos aquí? Estamos introduciendo constantemente la vida de Krishna dentro del destino de Arjuna, y sin darnos cuenta nos estamos liberando, porque sin darnos cuenta estamos redimiendo la materia, estamos redimiendo la sustancia, estamos convirtiendo la sustancia de nuestros cuerpos en luz, que es el destino de los dioses creadores. O sea, que hace falta o sea, a Arjuna le hace falta un desequilibrio de momento, mientras él no haga contacto con Krishna. O sea, porque de momento es el acicate que le sirve para la evolución, pero una vez ya ha contactado con Krishna, ya, claro, exacto, el desequilibrio desaparece. El desequilibrio de los brazos de la cruz mística indica siempre una paralización del poder ejecutivo del yo, y siempre dejar el destino en manos de las estrellas. Entonces, cuando el individuo es consciente y se da cuenta de que está en desequilibrio, forzosamente debe preguntarse la causa, y la causa es buscar qué es lo que produce el desequilibrio, y se da cuenta de que cada uno de los órganos de su cuerpo reacciona entre sí, que las parcelas de su entendimiento emocional están reaccionando entre sí también, y que no tiene paz en su mente porque las ideas luchan entre sí dentro de su conciencia. Por lo tanto, cuando existen campos gravitatorios distintos dentro de una misma entidad psicológica, se produce un desequilibrio que trae como consecuencia el sufrimiento. Y el sufrimiento, por esto se lo llama el gran maestro de la vida, porque es la única referencia que tiene un ser humano de que se está escapando, se está eludiendo el mandato de Krishna o de la parte espiritual de sí mismo. Y naturalmente llega una etapa en su vida en que el sufrimiento rebasa en su crisis espantosa cuanto el corazón humano es capaz de soportar. Y entonces es cuando viene la búsqueda del yo, la búsqueda de Krishna. Existe la desolación o la noche oscura del alma, como lo definen los místicos. Existe algo que nada en el mundo ni nadie te puede solucionar. Entonces existe la salvación, el tesoro de la gracia. Empleamos términos místicos dentro de un contexto científico, que hace posible que el ser humano se dé cuenta de que no está actuando bien y que por tanto debe existir una reorientación psicológica total de sus actitudes frente a la vida.
Entonces, el desafío lo provoca el sufrimiento. El sufrimiento, cuando llega a una tensión extraordinaria, te sitúa en el mundo espiritual o en el camino espiritual. Y entonces viene la lucha de Arjuna contra sus vehículos. El yo con su mente, el yo contra sus emociones, el yo contra sus tendencias instintivas. Y entonces viene también aquella posibilidad que tiene el yo de considerarse completamente aparte de sus vehículos. Porque se da cuenta de que al tener la capacidad de pensar y al propio tiempo de contemplar sus pensamientos, le niega la seguridad de que él como yo es el pensamiento. Elimina ya un factor. Y si al propio tiempo, cuando está sumido dentro de una tensión emotiva, se da cuenta por la amplitud de su mente y por discernimiento natural de que aquello no tiene que ver con él, porque lo puede contemplar. Esto no soy yo, porque lo que estoy contemplando estoy aparte. Puede radicalmente suprimirlo, la tensión, el complejo, lo que produce, digamos, desequilibrio. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Lo que siempre estamos insistiendo, porque no hacemos como lo hacen nuestros hermanos orientales, que hablan de su cuerpo como algo que deben cuidar, pero que son aparte, y no dicen como los occidentales, yo como, yo bebo, yo respiro, sino que dicen mi cuerpo respira, mi cuerpo como, mi cuerpo bebe, y así progresivamente hasta llegar a un punto de equilibrio o de integración de estos tres valores conocidos, de la mente, la emoción y el cuerpo. Y entonces se ve por un lado el yo, Krishna, y por otro lado la conciencia de la sustancia, que es Arjuna. Krishna, el liberador; Arjuna, el karma. ¿Se dan cuenta? Entonces Krishna, contemplando a distancia su destino, está liberando. No introduce dentro del karma más energía que la única que precisa para sostener sus vehículos. Aquí no. Lo que ocurre frecuentemente no es eso. El yo se deja relegado a un centro dentro de la estructura y está gravitando toda la estructura sobre el yo, y eso motiva constantemente el problema psicológico, y ahí está el desequilibrio constante en la sociedad. Solamente que nos levantáramos por la mañana consecuentes de que nuestra mente es un instrumento, de que nuestra sensibilidad es un instrumento y de que el cuerpo físico es un instrumento, llegaría un momento en que yo tendría una autonomía perfecta y un dominio perfecto sobre sus vehículos. Y entonces no escribir la historia nuestros vehículos, sino que la historia le crearía nuestra propia vida espiritual, y sería una historia magnífica, ¿verdad? A mí me gustaría hacer una pregunta. Como se ha hablado de tradición, a mí me gustaría saber si es la tradición la que te encuadra aquí, o tú te encuadras dentro de la tradición. ¿Vale? Bueno, la tradición es el pasado en su totalidad, y el individuo se siente impelido hacia adelante, no por la fuerza del yo, sino por la fuerza del pasado. Como que el pasado no ha sido perfectamente comprendido, existen entonces unas zonas vacías que llamamos tradición, que impelen nuestra mente, nuestro corazón, a seguir ciertos sistemas de conducta. Y a esto le llamamos nosotros siempre el vivir de acuerdo con lo que fuimos, no con lo que somos. Pero es que existe también otro peligro, que es el de la persona que se vuelca desmesuradamente hacia el futuro, olvidando el presente. Porque si tenemos una experiencia en el presente de singular importancia, en vez de abarcar la totalidad de la experiencia con nuestra mente bien atenta y apercibida, buscamos la tradición para que lo explique. ¿Y qué sabe la tradición de aquello que me está pasando ahora? Si la tradición se remonta al principio
pasado, el más remoto del mundo, ya sea en aspecto religioso, científico o prehistórico. Porque en el ser humano actual, la tradición es el instinto. Y hay muchas personas actualmente que son tradicionales e instintivas. Y hay personas que son tradicionales en un aspecto meramente mental y otras que lo son por motivos emocionales. Pero lo interesante es que su experiencia pertenece ahora, en este momento y aquí. Sí, aquí donde hay que resolver la incógnita, no buscar el aliento del pasado para explicarme esto. Si ustedes en el presente tienen paz, no se van a preguntar la causa de la paz, se limitarán a gozar de esta paz. Y la tradición siempre es intelectual, no tiene nada que ver con el momento que estamos viviendo. Ahí está el desequilibrio orgánico de la sociedad, que estamos viviendo de la tradición. Y como estamos viviendo de la tradición, tenemos constantemente ante nosotros los gobiernos opresivos que nosotros hemos creado. Porque todo cuanto no sea libre es tradición. Solamente existe libertad aquí y ahora. Fuera de este aquí y ahora no existe libertad. Todo es tradición. O todo es una esperanza en el futuro. ¿De quién se ve lo que es la tradición? Si realiza un acto contrario a la ley, no puedo liberarme de esto que he realizado por el solo hecho de arrepentirme. El arrepentimiento es tradición. Porque está realizado. Todo cuanto pasó en el tiempo, y mis palabras inclusive, una vez han sido formuladas, jamás volveré a recuperarlas. Eso es tradición, ir detrás, buscando lo que acabo de decir. Ahora bien, ¿qué existe entonces como compensación espiritual en este momento? La buena voluntad, la atención que yo deposito en este momento, que me da la solución exacta de todo cuanto fue y de todo cuanto será, pero sin crear un programa ni una estructura definida. Porque en este momento de recogimiento en que Krishna y Arjuna se dan la mano, desaparece la tradición. Y solamente existe un momento estelar en el tiempo del cual participamos al igual que el propio Dios. Simplemente esto. Dense cuenta solamente, ya como una advertencia serena, que hay que tener presente en el corazón. No pregunten o presenten nada si no estén profundamente advertidos de todo cuanto ocurre. La mente en intención extraordinaria y el corazón también, para comprender el misterio que existe en cada uno de los momentos del tiempo, sin adelante y sin atrás, simplemente tratando de adquirir los significados espirituales que nos hacen falta para llegar al centro de la paz. Un momento, perdón. Entonces, si lo he comprendido bien, para que nuestro presente no sea tradición, solamente para que este conocimiento o filosofía no muera, solamente es dándole cumplimiento, es con la buena voluntad que llevará a ver lo siguiente, ¿no? Es lo único que puede llevarte, que te puede sacar de la tradición. El cumplimiento en tu presente te saca de la tradición. Exacto. Pero extremando más la idea, es de eterna hora. Ahora. Esto es la liberación de la propia tradición. Yo preguntaba, en este aspecto de tradición, un encuentro muy importante, sirve como punto de partida para lanzarse con unos datos más o menos a una nueva observación inteligente y actual, pero sirve como punto de partida también para estudiar el legado del pasado. ¿O no? ¿O puede cargar un poco entonces la conciencia actual? La historia es tradición. Pero no podemos decir que no creemos incesantemente historia. Una cosa es que yo diga que hay que olvidar cuánto pasó porque lo que estoy viendo ahora está completamente dentro de un marco distinto de lo que creo que haya circunstancias. Y otra cosa es que niegue la tradición como historia.
dense cuenta de algo muy importante. Nuestra conciencia, la conciencia física, la conciencia emocional, la conciencia mental, la conciencia búdica, la conciencia monádica, álmica, etcétera, etcétera, son una proyección del pasado y lo presente. No podemos dejar el pasado, porque si dejáramos un solo recuerdo de lo que fue nuestro pasado, perderíamos el ligamento con la eternidad. Porque llegamos a un momento en que todo cuanto estamos viviendo, todo cuanto estamos reproduciendo, aparte de que no vivimos en la eterna obra, es reproducir algo que hicimos. Lo que me refiero es que, contando con esto que ya es tradicional o recuerdo, algo cronológico que pasó, mi preocupación sabiendo esto es que el presente tiene la importancia fundamental, porque sin hacer conciencia del pasado, cogeré el pasado lo mejor para aquella experiencia, pero mi conciencia está libre de aquello. Cuidado, estoy utilizando unos vehículos que he creado en el tiempo, y por lo tanto en el tiempo deben ir exteriorizando todo cuanto dejaron de hacer o cuanto dejaron de percibir por falta de atención. Y entonces, si se reproduce tradicionalmente algo, es porque aquel algo constituye un lapsus o un vacío en una etapa anterior. Pero, ¿qué sucede si ahora en este momento estoy completamente abierto a lo que está ocurriendo? Con toda la integración de mi ser, sucede simplemente que si negara el pasado y si negara las perspectivas del futuro, estoy viendo todo esto en este momento. Me refiero exactamente a esto. Y este momento es el desafío más grande que tiene ante sí la inteligencia del ser humano. Si es capaz de realizarlo, si es capaz de afrontar con serenidad este momento estelar, sabrá lo que es vivir más allá de la tradición, porque de la tradición utilizará simplemente el aspecto positivo en este momento del tiempo. Su conciencia Krishna es aparte de todo, solamente contempla lo que sucede y somos Krishna. Entonces yo considero el tiempo, el pasado y el futuro, y veo que el tiempo, vivir en el tiempo, es la densidad de la materia que está obrando. Si estamos nosotros en el presente, entonces nos situamos con valores tan sutiles, que ya, claro, en el presente estamos en el presente ahora del que emana, del ser en sí, ¿verdad? Pero cuando nosotros detectamos el pasado, entonces tal vez nuestra densidad se hace pesada, más pesada, y por eso hacemos el tiempo, vivimos en el tiempo. O sea, no sé si sé decirlo muy bien, pero que al interpretar el presente ahora es, y no vivir en el tiempo, es utilizar o sacar mucho peso, no sé cómo decirlo, exacto, porque te sitúas en un momento presente, no sé explicarlo más, pero de mente del ser único, absoluto, sí, no sé cómo decirlo. Sí, lo verán claramente esto, solamente recordando lo que decimos acerca de la ley de gravedad. Dos cuerpos con masa diferente, con su propio radio de gravedad, están actuando en una zona de equilibrio, allí donde la gravedad del cuerpo desaparece para dar vida a la gravedad del otro. En este momento solemne no existe gravedad alguna. ¿Se dan cuenta que no existe gravedad en este momento, en esta eterna hora? Hemos desglosado dentro de la conciencia un aspecto molecular positivo o negativo, perteneciente al pasado, y otro molecular, complejo molecular negativo, por decirlo así, que pertenece al futuro. Y nosotros, con la atención, estamos aguantando la presión de los dos elementos y viviendo en paz. Y a esto llamo eterno ahora. Por lo tanto,
no es que se niegue el futuro ni el pasado, sino que se equilibra el pasado y el futuro en este presente momento, en este eterno ahora dentro de este presente. Y hay una paz augusta en el corazón. Y es precisamente esta paz que sentimos es porque hay atención. Sin darnos cuenta, hemos roto todo cuanto nos liga con el pasado y al propio tiempo hemos dejado de pensar en el futuro hipotético. Y estamos, sin embargo, viviendo. ¿Qué es lo que vive en este momento Cristo? Más allá de toda ilusión está la realidad. Y es la realidad la que estamos viviendo. Cuando estamos en esta supredistensión, nacido en equilibrio de valores psicológicos, los que se relacionan con la tradición y los que se relacionan con el propio romanticismo de lo que esperamos obtener del futuro. En todo caso, ustedes viven en paz. Sí, podemos llevar esta paz a todas partes. Y en todos los momentos de la vida, realmente se da la prueba de que Krishna y Arjuna están viviendo juntos este momento del presente, compartiendo con todos los dioses de la creación. Me parece que hay demasiada edad. ¿Última pregunta? Sí. Entonces, podemos, si yo no he comprendido mal, nosotros podemos ver en un momento determinado el pasado para un mejoramiento del presente. ¿Es malo esto? Bueno, eso depende del punto de vista del observador. Si, siguiendo la teoría de la cruz, podemos sostener la idea de que un brazo vertical se levanta sobre un horizontal, podemos decir que situando ambos lados de esta vertical en relación con horizontal un triángulo, veremos que la elevación, el equilibrio que tenemos en este momento nos permite avisorar una zona profunda del pasado más otra zona profunda del futuro, porque estamos fuera del tiempo. Dense cuenta, es la elevación, es esto. El yo aquí, el pasado y el futuro. Entonces todo dependerá del grado de adaptación de mi vida en el presente, que será el que marca esta vertical o esta perpendicular sobre el plano horizontal de la cruz. Pero siempre la rosa se manifiesta en muchos puntos, depende de la evolución del individuo, pero donde sea, cuanto más el ser está por encima de los aspectos expresivos o manifestativos de la materia o de la substanciación de su vida, más puede abarcar del pasado, más puede abarcar del futuro. Ejemplo, los profetas, los iluminados, los místicos, que predicen con exactitud matemática, porque no están condicionados por las estrellas, lo que ocurre o lo que ocurrirá dentro de unos cuantos miles de años. Simplemente Krishna es el que está elevando la visión constantemente, y Arjuna se limita solamente a observar la obra de Krishna. Si puedo abarcar, por ejemplo, a través de la verticalidad una zona de tiempo X, unos miles de años, igual será adelante que atrás. En todo caso, siempre se revela la figura mística del triángulo equilátero. ¿Se dan cuenta? Todo es un proceso matemático y científico. Y no hay ninguna regla espiritual que no pueda ser descrita matemáticamente. Al contrario, la matemática es uno de los principios espirituales por excelencia. Es decir, que tiene razón. Pero dense cuenta, como que en este momento y entre nosotros y en este mismo instante
solamente segregamos a través de Arjuna lo que hemos podido tratar de Krishna. No todos estamos en el mismo nivel de equilibrio. Hay la jerarquía espiritual entre todos nosotros. Entonces, lo que dice el amigo es perfecto. Si podemos elevar la vertical, la intensidad de visión, en este momento del tiempo, al ir aumentando la vibración y por lo tanto la elevación de la Antakarana, es el término, en el pasado y el futuro llega un tiempo que se convierte en cero. Es la liberación. Mientras tanto vemos una parte de lo pasado y una parte de lo futuro. Pero nosotros somos hijos del tiempo todavía. Y el amigo me lo ha recordado. Quizá he ido demasiado hacia arriba dentro del concepto, pero es que hay que pensar en términos cósmicos para poder comprender la manera de liberarnos del concepto individual. Solamente cuando nos liberamos del tiempo, cuando Arjuna empieza a presidir la vida de Krishna aquí en la tierra, es cuando se produce el fenómeno de fraternidad, no antes. ¿Se casan? No. Un poquito más. Hablando de esto, de dominar el dolor, la angustia, No sé si no puede pasar. se ha hablado antes de dominar, por ejemplo, se llega a un momento de la evolución que se domina el dolor. Entonces yo quería preguntar si me habla de que hay ciertos yogis o incluso personas que no tienen una liberación simplemente por un conocimiento bastante profundo del mecanismo, los mecanismos cerebrales, o han llegado a dominar el dolor explotando esa capacidad que tiene nuestro cerebro. Entonces yo creo que cabría preguntar si esto entonces se puede reducir a un conocimiento y a un control de esos resortes tan todavía enigmáticos de nuestro cerebro, o es que tiene que intervenir Krishna, es decir, el superior, y entonces él es el que tiene la llave para esta cosa, o es simplemente una cosa sin acudir a misticismo, sino una cosa de tipo científico y de autodominio, ya que hay ciertas personas que llegan a esto. Y entonces no sería una simple hipótesis, esa otra está bien. No cabría recurrir a misticismo ni a iniciaciones. ¿Es válido esta hipótesis? Bueno, dense cuenta de que cuando hablamos de un yogi que tiene ciertos poderes sobre su cuerpo, es capaz, por ejemplo, de atravesarse, como vemos por la televisión. Yo digo, esto es un fenómeno de masas. Yo hablo de algo superior. No puede un entreno sistemático de su cuerpo, puede en ciertas áreas dejarlo inocuo al dolor. Pero esto facilita la liberación. Entonces, lo que tratamos aquí es de vivir tan íntegramente fusionados con este misterio que se realiza ahora, que todo lo demás deje de tener importancia, porque